Suerte de conocer, sabemos que es una ciudad muy bonita, ordenada, pequeña, pero súper ordenada, súper ordenada. O sea, lo que está pasando allá está consternando a todo el mundo. Ahí se encuentran sedes tan importantes como la Comisión Europea y el Consejo Europeo, por eso es que le dicen la capital de Europa también. Pero bien, detalles de lo que está pasando, vamos a conversarlo con el internacionalista, el doctor Rodríguez Mackey. Bienvenido al programa, un gusto saludarlo. José, buenos días, encantado de estar con ustedes. A ver, doctor, ¿cómo hay que asumir, cómo hay que verlo desde nuestra perspectiva, este tema del atentado? Para explicarle un poco a la gente, doctor, cómo es la vida allá en Bruselas, en Bélgica. Quiero que la gente lo entienda, porque una cosa es un atentado en un lugar donde suelen haber atentados, ya, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Hay países donde se ve esto de manera más cercana, ¿no es cierto? Como lo que vivió Perú en la década de los años 80. Pero Bruselas no es así. No es así y como parte de la Europa nórdica, los países escandinavos, Bélgica está más abajo de ellos, por supuesto, hace muy pocos días salieron criterios de felicidad. Exacto. En esos países donde las calidades de vida, donde los statu quo, la gente vive con tranquilidad, ¿no es cierto? Pasan sus días con actividades cotidianas de la propia normalidad. Y lo que acaba de pasar es un punto de quiebre, rompe todos los esquemas de la paz en esa porción de Europa, porque también hay otros espacios de Europa donde sí, ¿no? Hemos visto el flagelo del terrorismo, que es el caso de Francia, el caso de París. Que ahí se origina, digamos, parte de estos atentados, lo que pasó en noviembre en París, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate, Bélgica, como muy bien lo has graficado, es en estos momentos políticamente el centro de Europa. Ahí se encuentran las instituciones más importantes de donde deriva toda la política internacional de la Unión Europea. Pero el asunto, fíjate, José, que hemos visto estos atentados que son típicamente terroristas. En realidad el terrorismo lo que busca es siempre, permanentemente, socavar el estado de paz y que haya terror. Entonces, en estos momentos en Ginebra se continúa discutiendo las pautas del clima de paz en Siria. Y Siria, como sabemos, acaba de producirse una tregua, un alto el fuego, donde el gobierno de Bashar al-Assad y los rebeldes buscan crear un clima para que finalmente acabe una guerra de cinco años. El tercer actor que está en Siria es el Estado Islámico. No quiere esa paz. Y se dedicaba a fomentar el terror. El mensaje, en consecuencia, a una Europa que en cuyo contexto, que es Ginebra, se está dialogando para esa paz, y siendo Siria con Irak los espacios naturales del yihadismo y del terrorismo, la lectura que yo encuentro casi inmediata es que no busca, no quiere de ninguna manera que prospere la paz en una Siria que ha sido el germen de todo un proceso evidentemente violento que ha degenerado a este país, con refugiados que cruzan las fronteras y desplazados que se movilizan por el país, y que a Europa le ha impactado con el proceso y el fenómeno migratorio que todos conocemos. ¿Por qué el doctor Rodríguez Mackey habla del Estado Islámico? Porque en un comunicado oficial, ISIS, por las siglas en inglés del Estado Islámico, que no necesito repetirlas, se ha autonombrado, digamos, con este comunicado como los que han cometido el atentado. Además lo habrían cometido porque en Bélgica, la policía de Bélgica, en una labor importante, han detenido al que quedó vivo de esa agrupación terrorista que cometió el atentado en París. Así es, José, y creo que es pertinente recordar que el Estado Islámico, que se llama así, no es un Estado. No es un Estado, así se denomina. Así se denomina, son grupos anárquicos, fundamentalistas extremistas, que vienen operando, socavando la tranquilidad, que no conocen de la paz, de la guerra, de los libretos y de las reglas del derecho internacional, no conocen de nada. La prueba de ellos son los atentados que acabamos de ver, donde ha fallecido nuestra compatriota, y por supuesto le extendemos nuestras condolencias a la familia. Entonces, evidentemente, aquí lo que estamos viendo, además, hay que decirlo como juicio de valor, es que
el terrorismo en esta etapa está viendo una Europa que no termina de ser todavía inclusiva con esos sectores de tercera generación de musulmanes hoy ya apostados, ciudadanos europeos, gran parte de ellos en Francia, en Bélgica también los hay, ¿no es cierto?, que no se han logrado conectar, incorporar al clima, al modus vivendi, al modo de vida europeo. Y entonces estas cuestiones también son una derivación de lo que está pasando. Evidentemente, la violencia siempre será censurable, la vamos a siempre a denostar, pero una situación como esta repercute, colude, impacta, y Europa se siente en estos momentos desamparada, porque han habido muchas estrategias para paliar, para menguar, para frenar el terrorismo, como ha pasado en París. Ahora, doctor, en estos momentos, sí, perdóname, José, Europa está demostrando que no tiene capacidad para poder frenar el terrorismo y se ha convertido absolutamente vulnerable. Y eso es terrible. Yo quería ir a ese tema, más allá del atentado, que es súper condenable, la muerte no solamente de nuestra compatriota, claro, sino que ahora se han sumado el número, las cifras de víctimas mortales es altísimo, son 34 personas hasta el momento que están dando los cables internacionales como muertos, y más de 287 heridos, tanto por los atentados en el aeropuerto como el que se ha dado en la estación del metro. Pero yo quería preguntarle algo, doctor. Como esta parte del continente, como países sudamericanos, nosotros estamos tratando de tener una conectividad no solo con China, no solo el tema del TPP, sino también con la misma Unión Europea, con quienes tenemos algún acercamiento, digamos, de comercio económico, entre otros, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta toda esta debilidad de Europa a eso? Sin duda alguna, José, que la afecta. Fíjate, la semana pasada el presidente, por hablar del Perú, Ollanta Humala acaba de estar en Bruselas. Sí, claro. Y se ha firmado el tratado de exención de la visa Schengen. Evidentemente, los niveles ahora de fiscalización, de control, de seguridad, se van a acrecentar, y los peruanos que gozamos ahora, esto es importante subrayarlo, de esta exención, vamos a ver que cuando lleguemos a Europa, esos actos protocolizados por la alerta roja que estamos viendo... Hay una alerta máxima de terrorismo. Una alerta máxima, y ya ese es el primer nivel de repercusión. El segundo es que, siendo Europa vulnerable, y siendo Europa un espacio vital para América Latina, para países como el Perú, porque ahora la Unión Europea negocia con los países por grupos, por bloques, evidentemente allí también va a haber un nivel de retracción que se va a escenificar y que puede alarmar. No olvides que Europa viene de salir todavía lentamente de una grave crisis que le impactó, y que todos vimos como en países también vulnerables como Grecia, ¿no? La pasó dificilísima. Que la pasó difícil. Entonces, en estos momentos hay pues una situación de zozobra, de caos, de incertidumbre. Estas son las categorías que están marcando, y es una pena, es una lástima que esto esté pasándole a Europa, que históricamente el viejo continente que se abría al mundo, hoy es el escenario de estos niveles de ataques, ¿no es cierto?, que provoca el Estado Islámico, que busca afirmarse como el califato en Siria y en Irak, y repercutir en espacios con gran connotación. De nada a ellos les vale cometer ataques en lugares poco visibles. Exacto. Y de poca connotación. Claro, yo preguntaba esto porque seguramente muchos oyentes o televidentes pueden decir, pero ¿y esto al Perú en qué nos afecta, más allá de la víctima que hemos tenido, una compatriota peruana, que debe ponernos a todos a pensar, ¿no? Pero más allá de ese tema y de lamentar lo que le pasa a nuestros hermanos en otros países y lamentar la muerte de seres humanos como nosotros, hay una afectación directa al Perú y a esta parte del continente, ¿no es cierto? Imagínense, como bien resalta usted, acabamos de tener la exención de la visa Schengen. O sea, así es. ¿Y qué va a pasar ahora cuando uno vaya? No solamente va a ser de los países islámicos, sino del Estado Islámico que se autodenominan ellos, sino que cuando vayamos de Latinoamérica,
siempre nos van a ver con algún recelo, y eso es normal, porque están pasando por un momento de miedo tremendo. En Europa, como nunca antes, en los episodios estelares de la vida internacional, el día de hoy está viviendo pues los paradigmas del terror, ¿no es cierto? Todos se cuidan mutuamente. Los países europeos que dieron ese gran ejemplo con el Tratado de Maastricht en 1992 de abrir sus fronteras, hoy las comienzan a cerrar, porque no pueden tener capacidad para discriminar quién es un migrante y quién es un terrorista. Y entonces esto los lleva pues a tomar estas determinaciones que son impensables hace 10, 15, 20 años, cuando la globalización más bien los atraía a ellos sin fronteras, abiertos unos a otros, y lo que estamos viendo es una coraza protectora que la Unión Europea va a comenzar a recrudecer, estoy persuadido. Ya Francia lo había anunciado con los últimos ataques en París en los meses próximos pasados, de manera que este es el escenario, José, difícil, complejo, y el terrorismo en su fase expansiva. Hay que tener mucho cuidado, no descuidemos ningún espacio vital del planeta, no descuidemos América Latina, tampoco el Perú. Tengamos siempre presente que la seguridad de las personas, de las familias, es lo más importante, y por eso es que espacios como el Perú deberían tener, ¿no?, direcciones contra el terrorismo internacional. Debería haber una conectividad permanente, ¿no? Permanente. Permanente. Ahora, para que tengan una idea, sobre todo quienes tienen más de 40 o 40 a más, pueden recordar lo que se vivió aquí en los 80 con los atentados, con las bombas. En el caso de Bruselas, en Bélgica, han logrado desactivar 3 artefactos explosivos. Así es. Gracias a Dios. Imagínense ustedes la desgracia que hubiera sido. Pero para que tengan ustedes una idea de cómo armaban inclusive estos artefactos explosivos, estos desalmados del Estado Islámico, de ISIS, han colocado en las bombas clavos. O sea, han hecho artefactos explosivos llenos de clavos, llenos de vidrios, y muchos de los heridos que han llegado en estados terribles justamente porque han sido impactados por estas esquirlas, por los clavos, por el vidrio. La situación es grave. Y además, José, nos está diciendo que ellos cuentan con un nivel de logística de primera, es decir, una preparación sofisticada realmente que nos debe llamar la atención. Mira, los atentados han sido simultáneos. Lo que nos está diciendo que ha habido pues una preparación, un acto previo donde han tenido, permíteme la palabra, una suerte de inteligencia terrorista para acometer como lo que ha sido para ellos. El acto terrorista siempre busca ser 100% efectivo, eficaz en el resultado. Este caso lo ha sido. Y en este caso lo ha sido porque una vida, o 20 vidas, o 34, siempre será, ¿no es cierto?, condenable, triste, pero acaba de acontecerle a una Europa, repito, reitero, hoy sumamente vulnerable. Además, por el terror que ha causado y a nivel internacional, esto es un tema que está dando la vuelta al planeta realmente. Yo tengo una pregunta final, doctor Rodríguez Mackey. ¿No debía haber estado mejor preparado estas porciones, estas partes de Europa, sobre todo sabiendo lo que significa Bruselas, una sede importantísima de la Unión Europea? Luego de lo que pasó en noviembre en París, el atentado donde murieron 137 personas, si mi memoria no me falla, o casi 140 personas, ¿no deberían haber estado mejor preparados en esta porción de Europa para este tipo de cosas? Sin duda, sin duda. Pareciera que los niveles policíacos, José, están fallando. Sobre todo después de la persona que fue detenida, ¿no? Ahí tendría que haberse puesto una alerta total. No hay estos procesos de seguimiento permanente en los alrededores de las urbes más importantes de Europa. Hay importantes porciones, ¿no es cierto?, de grupos, de gentes que provienen del Medio Oriente, y entre ellos se camuflan los terroristas. Por eso es que resulta que ciudades como París o ciudades como Bruselas, cuyos alrededores tienen importantes núcleos de musulmanes, para los yihadistas eso es estelar, porque les permite a ellos camuflarse y operar de tal manera que rompen el esquema
de la inteligencia y de la policía. Debería haber ya un trabajo conjunto. La Unión Europea ha demostrado que en otros temas ha podido hacerlo, como es el tema económico. En el tema de la seguridad ya tiene que ser un tema realmente de primer orden. Doctor Rodríguez Mackey, siempre es un gusto conversar con usted de estos temas para que nos pueda orientar a todos los que estamos escuchando de la importancia de conocer lo que está sucediendo en otros países, en este caso en Europa. Doctor Rodríguez Mackey, nuevamente, gracias. A ustedes, buenos días. Bien, señores, tenemos que irnos a un corto. Lo que yo sí creo y saco como reflexión de esto, y yo sé que en Europa no nos están escuchando, a no ser que sea por los peruanos por internet, pero lo que hay que sacar de reflexión de esto es que tenemos desde cualquier rincón del mundo hacer una especie de muro en contra del terror para no vivirlo nunca más. El día viernes pasado la policía de Bélgica detuvo al terrorista que quedaba vivo, Salah Abdeslam, ¿no? O algo así, Abdeslam, una cosa así, que los que quedaba vivo del atentado en París. Entonces tendrían que haber estado súper preparados porque alguna reacción iba a haber. En fin, pasó esto y es lamentable. Señores, tenemos que irnos al corte, 11:31. Rápidamente seguimos con mucho más. Vamos a entrar ya al ámbito nacional, por supuesto, lo que está pasando con nuestros temas políticos y demás. Aquí en Radio Exitosa 95.5 de la FM. Ya regresamos, no se mueva. Ya volvemos con Exitosa Noticias. El Perú que tú quieres es el mismo que queremos nosotros. Por eso nuestros congresistas siguen en carrera. Este 10 de abril, vota así. Marca la A para el Congreso y marca la A también para el Parlamento Andino. Alianza para el Progreso del Perú. Por el Perú en el que todos queremos vivir. Aviso político contratado. Única respuesta. Radio Exitosa. Soy Alfredo Lozada. Como regidor de Lima, fiscalicé tenazmente la gestión de la alcaldesa Villarán. Desde el Congreso, fiscalizaré que los alcaldes cumplan lo que prometen. Marca el mapa con la estrella de Alianza Popular y escribe el número 8. Lozada es el 8. Aviso político contratado. Si en el 2015 tu diario Caribeña te informó y premió en cada edición, este 2016 sigue leyendo, ganando y ahorrando mucho más con nuestras campañas médicas y el sinfín de premios y productos para el hogar, que como siempre te traen los cupones regalones de tu diario Caribeña. Si quieres ganar, ¿qué esperas? Corre, compra y lee. Hoy y todos los días, tu diario Caribeña, un diario como tú. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 25 grados con 13 de radiación ultravioleta. 11:33 tenemos información en vivo con Mariela Ludeña. Gracias, buenos días, información en vivo. 8 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable y el 80% se abastece de agua sin tratamiento. Por ello, en el Día Mundial del Agua se está presentando a esta hora de la mañana una buena iniciativa, Terapia de Agua, una iniciativa permanente de entrenamiento ciudadano para mejorar el uso y el consumo de el líquido elemento aquí en nuestro país. Está participando de esta iniciativa el ministro del Ambiente, Manuel Burgar Vidal, para que nos comente un poco acerca de esta iniciativa. Ministro, estamos en vivo para Radio Exitosa acerca de la importancia de esta buena iniciativa de la terapia del agua, muy importante para la población en el marco del Día Mundial del Agua. Así es fundamental reconocer que tenemos malos hábitos en relación con el agua. Estos malos hábitos podemos denominarlos constituyen un vicio. Y por lo tanto, esta campaña llamada Terapia del Agua parte de lo que constituye cualquier terapia, un autorreconocimiento de que estamos haciendo las cosas mal. Una vez que hemos reconocido que estamos haciendo las cosas mal, intentamos cambiar ese comportamiento. Esta campaña tiene un lema que es un día a la vez. Es decir, cada día podemos asumir un comportamiento que disminuya ese mal hábito, que disminuya ese vicio, que nos relacione mejor con el agua. Eso es fundamental en un país como el Perú, que siempre puede verse amenazado por el estrés hídrico que produce el cambio climático, como hemos visto, por ejemplo, ahora el fenómeno del Niño ha traído sequía, en especial en el sur, y por lo tanto tenemos que tomar conciencia. Lo interesante de esta campaña, a su vez, es que no vea al agua como ajena a nosotros, sino vea al agua en su relación con nosotros y nuestro comportamiento. Por eso yo animo a todos los ciudadanos, a todos los televidentes o oyentes de los medios de comunicación, a que ingresando a la página web de esta campaña puedan tomar más conciencia y puedan cambiar estos hábitos
reducir lo que se denomina la huella hídrica. Muy bien, entonces, declaraciones del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, participando de esta iniciativa Terapia del Agua, un día a la vez. Esto para, de alguna manera, hacer alguna restricción en el servicio del agua. La información a esta hora, Mariela Ludeña, para Exitosa Noticias. Gracias, Mariela. 11:35, el presidente Ollanta Humala aclaró que no es posición de su gobierno privatizar el servicio de agua potable y alcantarillado de Lima, por lo cual descartó esa posibilidad. La estación de metro de Malbec fue el escenario de la tercera explosión que se registró en Bruselas. La explosión obligó a la clausura de la estación y a la suspensión de la circulación del metro. A su vez, Bélgica se encuentra en alerta máxima después que se registraran 3 explosiones que dejaron 31 muertos y más de 180 heridos en la capital, Bruselas. La Policía Federal belga, a pedido de la Fiscalía, publicó una imagen captada por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Bruselas en donde se ve a los presuntos autores del atentado. Fenómeno El Niño. El aumento de las lluvias incrementa los accidentes por mordedura de serpientes venenosas, especialmente en la Amazonía, advirtió el jefe del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, Ernesto Gosar. El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, manifestó la necesidad que las autoridades del nuevo gobierno continúen la política de prevención para enfrentar la presencia del Niño en los años venideros. Los niños suelen perder energía durante el periodo escolar. Los médicos pediatras de la Clínica San Pablo te recomiendan incluir alimentos saludables como frutas frescas y cereales en las loncheras. Encuentra más consejos de nutrición en el Facebook de Clínica San Pablo. Estamos en cada etapa de tu vida. Clínica San Pablo, 25 años en tu corazón. Radio La Calle te lleva al Perú-Venezuela por las eliminatorias Rusia 2018. Son 10 pases dobles en tribuna popular y 3 pases dobles a Occidente. Para participar, compra tu diario La Calle, busca el código que aparece y guárdalos. Así de sencillo, el jueves 24 en el programa de Exitosa Deportes sortearemos los números ganadores. A más diarios que juntes, más opciones tienes de ganar. Usted está en Radio Exitosa 95.5. Continúe con Exitosa Noticias con José Rocha en estudios. Carlos Fernández Fontenoy, analista político. 11:38. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Exitosa Noticias. Continuamos con el programa, son las 11 de la mañana con 38 minutos, esto es Radio Exitosa, 95.5 de la FM. Vamos a regresar, como les dije hace unos instantes, a nuestra coyuntura, ¿no es cierto? Estamos en, ya cuánto, nos quedan menos de 3 semanas para las elecciones del 10 de abril y seguimos hablando de cosas que lamentablemente dan vueltas y que hay que decirlas, pues hay que analizarlas y hay que conversarlas porque son cosas importantes de las reacciones de nuestros candidatos, de en algunos casos quienes podrían convertirse o tienen todas las posibilidades de hacerlo en el próximo presidente o presidenta de la República. Así que es importante seguir analizando estos temas y para eso hoy estamos con Carlos Fernández Fontenoy, ¿no? Que es un politólogo, un analista y además catedrático universitario, con quien vamos a conversar de todos estos temas. Don Carlos Fernández, bienvenido al programa, un gusto. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal? A ver, vamos por partes y por cucharadas. Creo que todo el mundo está en las redes dando vueltas y repitiendo y viendo este video que salió en un medio de comunicación del interior del país, en Huancayo, donde el candidato Pedro Pablo Kuczynski se le ve luego de un mitin entregando hojas de coca, ¿no? Sus bolsitas con hojas de coca, entregando el pisco, que él había dicho nunca había entregado. Más allá del monto, ¿ah? Aquí estamos hablando, don Carlos, de el dejar de mentirle a la gente, ¿no es cierto? Creo que es el fondo del tema. No sé cómo lo ve usted. Yo creo que es totalmente negativo ver a candidatos presidenciales mintiendo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Nadie puede afirmar de que eso esté muy bien. Esto se da, me parece, entre un contexto de crisis del proceso electoral, ¿no? Un proceso de crisis del proceso electoral donde hay varias causas que han generado esta crisis, se empiezan a manifestar en casi todos los candidatos problemas.
¿no? Casi ninguno se salva. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer a estas alturas del partido es investigar cuáles han sido las causas de esta crisis del proceso electoral que en los últimos 3 procesos no existió. Probablemente una de las causas sea la desorganización, el desorden, el mal trabajo que se ha hecho en el Congreso en cuanto a las modificaciones de las normas, ¿no es cierto? La ley de organizaciones, ahora organizaciones políticas, antes partidos políticos, se dio al último momento, cuando estábamos ya cerquísimas las elecciones. Así es. Yo creo que el primer error fue el Congreso, ¿no? El Congreso aprobó a destiempo, por lo tanto son los primeros culpables. Los segundos son el Poder Ejecutivo, que también se demoró, o ya hasta se demoró en observar la ley, ¿no? Y en publicarla, y en publicarla, ¿no? Esos son los primeros culpables. Ahora, ya en medio del proceso electoral, ya con el partido empezado, con leyes que sean en medio de un partido de fútbol, tú tienes que saber qué cosa aplicas, qué puedes aplicar y qué no puedes aplicar, qué normas debes darle más peso y qué normas menos peso en una situación ya crítica, porque ya era una situación crítica. Claro. Entonces los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y del Jurado Especial Electoral han debido tener un criterio no solamente burocrático administrativo para aplicar normas, sino también un criterio político. Lo que está en juego es el proceso democrático electoral, es la democracia. Sí, ahora, ¿no? Lo lamentable es que ya hay mucha gente que está diciendo pues que estas elecciones no deberían seguir, ¿no? Que deberían postergarse, ya están empezando a decir que hay que patear el tablero, que no hay una credibilidad en los organismos electorales, pero eso es grave y es muy delicado. Sí, como te digo, estamos frente a una crisis política, ¿no? Estamos en medio de una crisis política y lo que se está discutiendo es la mejor salida. Digamos, ninguna salida es buena. Ninguna salida que se tome a estas alturas va a ser buena y va a satisfacer a todo el mundo. Ninguna. Si Keiko sale, va a generar un conflicto. Porque claro, si Keiko sale, porque no sale también PPK, porque no sale Alan García, porque no sale Barnechea, te puedes tumbar a todos los candidatos importantes, porque en casi todos los partidos se han cometido errores administrativos. ¿Ok? Entonces se anula el proceso electoral, ¿no? Esa es una salida. Pero es una salida terrible. Es una salida terrible porque eso significa anular el proceso electoral, postergar las elecciones y claro, eso se va a juntar con que ya llegamos a 28 de julio, los tiempos son muy cortos, el Congreso deja de existir el 28 de julio, el presidente deja de ser presidente el 28 de julio. Y que nos quedamos acéfalos. Así es. Entonces existe el peligro de que los tiempos, digamos, generen una crisis mayor. Además, yo me imagino que los otros candidatos, a quienes muchos no consideran importantes, dirían, oiga, un momentito, nosotros sí cumplimos las normas, o sea, porque los que están arriba, según las encuestas, cometieron errores y se van, ¿qué? Y nosotros pagamos el pato también. Yo me imagino que saldría pues el señor Díez Canseco, el propio hasta Santos, que está como candidato en prisión, pero está como candidato, ¿no es cierto? Miguel Hilario y etcétera, ¿no? Saldrían a decir como, ¿y nosotros qué? ¿No contamos? Mira, yo creo, como lo dice la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, que la función más importante del sistema electoral es permitir que el pueblo peruano, a través de ese proceso electoral, pueda expresar su voluntad política. Y si la voluntad política del pueblo peruano mayoritariamente se encarna en algunos candidatos que todos reconocemos que son los favoritos, el sistema electoral tiene que permitir, dentro del marco constitucional, que esa voluntad del pueblo se vea reflejada en las votaciones. Ya, pero en base ese es su objetivo. Pero en base a qué sustentamos legalmente eso, ¿en las encuestas? O sea, el jurado tendría que decir, porque las encuestas dicen que ellos son los favoritos y la población los considera ellos favoritos, ¿tenemos que suspender? Mira, ¿cuál sería el sustento legal? Yo creo que es difícil, es una situación difícil. Tú tienes que tener algún tipo de indicios de que eso es así, ¿no es cierto? Ahora, si tú ves que todas las encuestadoras, sin excepción, dan como favoritos a ciertos candidatos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un indicio razonable
decir, mira, la voluntad popular en términos generales está en torno a estos 5 o 6 candidatos. Pero eso ha ocurrido siempre en la historia de las elecciones desde que existen las encuestadoras y nunca la chuntaron a estas alturas del partido. Entre los 5 primeros, sí. Entre los 5 primeros, pero si Ollanta en las elecciones anteriores estaba quinto o sexto todavía a estas alturas del partido, no iba a segunda vuelta ni a cañones. Faltando 3 semanas, claro. 3 semanas. Claro. Bueno, o sea, como te digo, son indicios, es difícil. Yo coincido contigo en que buscar un fundamento es complicado, porque aparte de este indicio que yo te digo, ¿qué otros hay? Exacto. ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el sustento legal para decir, por esto tenemos que suspender las elecciones? O sea, ahora, claro, si teniendo como casi únicos indicios estos, porque no hay otros a la vista, digamos, a menos que tú me digas que hay otros. No, yo considero que no hay. Entonces, si no hay otros, esos son los únicos. Entonces, si esos son los únicos y todas las encuestadoras nacionales e internacionales coinciden, bueno, o sea, hay un indicio de que la voluntad popular, bueno, se inclina por estos candidatos, ¿no? Ahora, yo soy de la opinión, personalmente hablando, yo soy de la opinión que una vez que ya empezó el partido, el Jurado Nacional de Elecciones no ha debido sacar a ningún candidato, porque si tú vas a aplicar con lupa, digamos, las normas administrativas, se las tienes que aplicar a todos por igual, ¿no es cierto? Eso es cierto. O no se las aplicas a nadie y dejas a todos los jugadores en la cancha porque el partido ya empezó, ya no puedes estar sacando a la gente. Entonces ahí ha habido un error, ¿no?, legislativo, y un vacío legal que debería decir, bueno, se pueden presentar tachas y se pueden sacar candidatos hasta tal fecha. Después de tal fecha ya no. Ya empezó el partido y esos son los candidatos y entramos a una etapa de exposición de los programas para que la población pues pueda discutir, pueda ver, etcétera, etcétera. Eso no ha sucedido. Claro, eso es lo que debería haber existido en la norma, ¿no? Estamos conversando con Carlos Fernández, politólogo y catedrático universitario, sobre toda esta coyuntura que ocurre en las elecciones, que a la gente yo me imagino que la deja cada vez más mareada. A ver, me voy a denominar joven, ¿ya? Yo soy joven, yo tengo 42 años. Yo recuerdo algunas de las elecciones pasadas, por supuesto, y he leído sobre la de Belaúnde en los 60, pese al golpe de Estado de Velasco en el 68, luego de Morales Bermúdez, retomó en el 80, haciendo elecciones donde gana Belaúnde, etcétera, ¿no? Luego ya sabemos la historia, Alan García, Fujimori, Toledo, nuevamente Alan. Pero no recuerdo yo procesos electorales, no recuerdo haber leído tampoco como ¿no? Donde hay a 3 semanas candidatos que pueden salir, favoritos que son acusados porque la ley dice que pueden ser acusados y pueden ser retirados de la contienda electoral, faltando una semana podrían ser retirados. La próxima semana podrían ser retirados los candidatos denominados favoritos. 5 días antes, también. Ya, pero esto se ha visto antes. Nunca, yo que tengo más o menos la misma edad que tú, nunca lo he visto tampoco, nunca se ha visto, ¿no? Entonces, digamos, en términos del proceso de construcción de la democracia en el Perú es un retroceso, ¿no? Hemos retrocedido en todo lo que es procesos electorales democráticos, hemos retrocedido. Eso no quiere decir que el mundo se va a acabar tampoco, ¿no es cierto? Tampoco el mundo se va a acabar, el Perú va a seguir progresando económicamente. Pero nos debilita, pues. No debilita institucionalmente porque este Jurado Nacional y el Congreso y los actores políticos han actuado mal. Han actuado mal, han actuado a destiempo, han generado esta crisis que estamos viviendo que tiene que tener una solución. Claro, ¿quién va a querer invertir en un país donde las autoridades ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en quiénes van a ser los candidatos presidenciales? Ahora, ojo que... Una estabilidad jurídica tremenda. Ahora, como tú lo has dicho, y yo estoy de acuerdo, eso no es lo normal en el Perú. O sea, nunca habíamos visto esto. O sea, lo normal en el Perú es que los procesos electorales funcionen bien. Digamos, ahora han funcionado mal y esto es algo excepcional, porque ni tú ni yo lo hemos visto durante nuestras vidas que haya pasado algo así. Excepto en el 2000, ¿no? Que fue ya, bueno, una cosa, claro. Un fraude así electoral. Esa cosa ya fue un escándalo, digamos, internacional, ¿no? Pero generalmente lo normal es que en el Perú, en los últimos tiempos, por lo menos salvo esa excepción, han habido procesos electorales normales, digamos, con sus pequeños problemas que todo proceso electoral tiene, pero no... se han generado estas crisis políticas que se han generado ahora, ¿no? Ahora, hay que buscar una solución, ¿no? Una solución que permita, digamos, que se concluya con el proceso electoral de la mejor manera posible y que se corrijan sobre todo los errores que se han cometido para que no se vuelvan a cometer. Sí, es verdad, es verdad. Pero ¿qué hacemos pues frente a esto? Porque postergar el proceso electoral con las fechas que tenemos, a ver, ¿hasta cuándo y qué podría solucionar? Porque si decimos
señores, no podemos tener estas elecciones. Ya, ¿qué hacemos? Del 10 de abril, ¿hasta cuándo lo lanzamos? ¿Al 10 de mayo? O al 10 de junio. ¿Cuándo podríamos hacer un proceso electoral? ¿Y qué cambiaría? ¿Qué le decimos a los nuevos candidatos? ¿Por qué reglas se van a regir los nuevos candidatos? Ahora, en el camino pueden haber más tachas también, con las nuevas reglas. Nadie te garantiza que lleguemos al 28 de julio próximo con un nuevo presidente electo. ¿Se dan cuenta ustedes de lo terrible que es lo que está sucediendo? Que no es cosa tan sencilla. Así es. Y eso es grave, pues, porque nos desestabiliza, pues. Así es. Entonces, Mirko Lauer, en un artículo que he escrito, yo coincido con él en el sentido que no hay ninguna solución buena ahora. Todas las soluciones son malas, pero unas son menos malas que otras, digamos. Estamos, yo creo, a ese nivel. Y entre las menos malas, ¿qué podríamos aconsejar? ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Qué podríamos decirle a la gente? Mira, hay dos posibilidades. O sigues con los jugadores que están en la cancha hasta el final del partido, o anulas el partido. ¿Qué otras alternativas tienes? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas dos decisiones? Ahí es donde hay que evaluar políticamente, en términos de estabilidad, como tú mencionas, ¿no? ¿Qué le da mayor estabilidad al país, digamos? ¿Qué es lo menos malo? Porque las dos opciones son malas. Yo estoy en desacuerdo también con cualquiera de las dos, por diversas razones. Ahora, seguramente, don Carlos Fernández, estamos, reitero, conversando con Carlos Fernández, que es politólogo y es catedrático universitario sobre todo este tema de coyuntura, ¿no es cierto? Estamos procurando tener cada vez más voces de especialistas como Carlos Fernández para que puedan orientarnos, porque lo que está pasando es terrible. Hay quienes dirían, y yo comparto aspectos importantes de estas versiones, bueno, las leyes están para cumplirlas, porque yo he escuchado a algunos colegas que dicen, sí, las leyes hay que cumplir, pero no hay que ser cumplidas al pie de la letra, no hay que ser extremistas, no hay por qué sacar. Bueno, las leyes se hacen para cumplirse. Entonces, que estuvo mal hecha, estuvo mal hecha. De que estuvo en mala fecha, yo lo dije desde el principio, lo dije en esta tribuna desde el día 18 de enero. Dije, mala fecha va a traer consecuencias, pero ya están dadas y hay que cumplirlas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dando un ejemplo de que cuando las leyes se cumplen, pateamos el tablero? Mira, a mí me parece que en la vida de los pueblos y las naciones existen etapas de normalidad y existen etapas de emergencia, de crisis. Entonces tú en las épocas de paz y de tranquilidad, pues aplicas el derecho y las normas dentro de ese contexto. Y ahí sí uno es súper exigente, etcétera. Pero cuando vienen situaciones especiales, como puede ser una guerra, ¿no? Las normas que en época de paz, épocas normales existían, se alteran. Sí, claro, pero digamos, estamos hablando de una crisis tipo guerra, en ¿no? épocas de emergencia. Que tiene normatividades propias, además. Épocas de crisis, digamos. Crisis provocadas por guerras, por desastres naturales, se suspenden normas, se aplican de manera diferente, se interpretan, en fin, porque se está en una situación de emergencia o de crisis. Yo creo que ahora estamos en una situación de crisis política, por las razones, digamos, que ni el pueblo, ni tú, ni yo tenemos la culpa, ¿no? Nuestros gobernantes, el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Jurado Nacional de Elecciones, que ha aplicado mal las normas, según mi punto de vista, no ha tenido criterio político para aplicarlo, nos han metido en esta situación que es una situación de crisis, y crisis seria. Entonces, en épocas de crisis, en épocas especiales como esta, tiene que haber soluciones también especiales. O sea, tú no puedes mirar con lupa, como un burócrata, el punto y coma, porque no estamos en una situación normal. Ahora no estamos en una situación normal. Todos estos actores que hemos mencionado, Congreso, Poder Ejecutivo, Jurado Nacional de Elecciones, han generado, todos ellos, una situación de crisis política. Ahora, la crisis política se origina ¿cómo? Al cumplir esta norma. ¿O ya considera usted que veníamos con una crisis política atrás? No, yo creo, como lo mencionaste tú primero, que se inicia con la dación de la ley a destiempo el Congreso. Ajá. Después el Poder Ejecutivo también se demora, ¿no? Todos se han demorado. Entonces ya cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene que aplicar normas, ya empezó el partido. Entonces cuando ya el partido ya empezó, ¿no? Y quedan muy pocos días, tú no puedes estar sacando a candidatos que están en segundo puesto y que según todas las encuestas en una segunda vuelta podía ganarle a Keiko y ser presidente del Perú. Es decir, han sacado a un posible futuro presidente del Perú como era Julio Guzmán. Así es. Entonces, eso es grave. Digamos, eso es grave. Entonces, ya pero Julio Guzmán no tiene que ver con esta norma. No tiene que ver con esta norma. Pero después han ido sacando también candidatos que han ido segundo y ahora quien saca uno queda primero.
Entonces, es una situación de crisis. Yo creo que hoy día todos reconocemos que estamos en una situación especial. Entonces, en este tipo de situaciones graves o serias, también tienen que haber soluciones, pues, dentro de este contexto y que nos ayuden a salir de la crisis, superar la crisis y volver, pues, a una situación de estabilidad, que es la que todos queremos que exista. Muy bien, ¿no? La cosa está que arde, como dirían algunos. Sí, ¿no? sí, La sí, cosa sí. está que arde. Ahora, todo esto tiene que ver porque tenemos también funcionarios, políticos, burócratas que no tienen criterio político, ¿no? Hay que nombrar a gente no solamente con capacidad legal, administrativa, sino también con conocimientos políticos. Por eso, la maestría, digamos, y la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha creado una maestría en ciencia política y la carrera también para formar futuros funcionarios públicos con criterio político y futuros políticos también con una formación, digamos, que le permita afrontar situaciones difíciles como esta, que necesitas ir más allá de la norma, ubicarte en qué contexto estás, si estás en un contexto normal o no es normal. Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo. Justo había un compañero que está con muchas ganas, le está picando el bichito de la política, que quería saber sobre esos temas y nos está escuchando, así es que le ha servido a usted mucha ayuda para saber dónde orientarse, pues si quieren ser un buen político. Le agradezco mucho por su permanencia y por estar acá con nosotros en el programa, don Carlos Fernández. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, muy amable, gracias por estar con nosotros. Señores, momento de... No, todavía, 11:56, vamos a continuar con el programa, son las 11:56. Vamos a conversar de otro tema que también es un tema súper interesante y tiene que ver con lo de las AFP, ¿no es cierto? Ya se viene una movilización, se viene una paralización mañana por este tema. Vamos primero con llamadas telefónicas del público, vamos con un par de llamadas antes del corte y luego seguimos con este tema. Hola, buenos días. A ver, le ruego a mi amigo que se ubique mejor para escucharlo con mayor claridad. ¿Estamos? ¿Aló? Ya, sí. Sí, aló, ¿te escucho? Ahora sí, lo escuchamos bien. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Ya, llamo de San Juan de Brigancho, Julio. A ver, ¿Aló? Julio, vamos, lo escuchamos. Mira, yo creo que por el bien de la democracia, hermano, definitivamente se tiene que mirar con la misma boca a todos. Tú no puedes pretender juzgar a uno de una manera y a otro de otra manera. Aquí lo que se va a lograr es una cosa. Estoy escuchando al señor que estabas entrevistando. Es más o menos razonable lo que pretende, ¿no? Dejar en cero las elecciones y comenzar nuevamente. Pero, hermano, dime, ¿sería justo para los que se han inscrito de forma legal? O sea, todos los candidatos que han cumplido con el reglamento, con todo lo que le han pedido y han avanzado hasta ahora, ¿es justo dejarlos en cero, que vuelvan nuevamente? ¿No es provocar a que estos reaccionen y marchen en una protesta que pueden llevar a otros niveles? ¿No crees? Es verdad. Le agradezco mucho su comunicación telefónica. Sí, pues, por eso digo yo, ¿no? Uno pone reglas, quienes cumplen las reglas se quedan en el juego, quienes no cumplen las reglas tienen que retirarse del juego. Pero vamos a ver qué es lo que dice finalmente las autoridades. Vamos con otra llamada, son las 11:59. Hola, buenos días. Buenos días, le estoy hablando de Huancayo. De Huancayo, adelante, lo escuchamos. Según las palabras de su entrevistado, los únicos que nos pueden gobernar son Keiko Fujimori o PPK. O sea, si ellos no están, no hay elecciones. Eso no me parece correcto. Yo creo que los que están correctamente inscritos, los que no han hecho nada para ser excluidos, ellos deben quedar. Y otra cosita, si es que se suspenden las elecciones, lo ideal sería que asuma el presidente del Congreso por un determinado tiempo hasta que se solucione todo y luego ya se convoca elecciones. Gracias. Ok, a usted gracias por su comunicación. Carlos Cajachagua me dice en el Twitter que continúen las elecciones, así tendrán que aprender los políticos. Y Antonio La Cruz dice, la ley es la ley, ahora no se hagan los tercios, hay que cumplir la norma. Tenemos tiempo para una llamada más, vamos con una nueva comunicación. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, señor, bienvenidos a Exitosa, lo escuchamos. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Pasolí, de Trujillo. A ver, adelante, lo escuchamos, maestro, adelante. Trujillo. Adelante, lo escuchamos. Amigo, mire usted. Creo que aquí se está haciendo demasiado bullying contra la candidata Fujimori. Todo el mundo lo ataca por los problemas que tuvo con su padre.
Y ustedes han visto, bien claro ha sido el descargo de los abogados ante el jurado referente al tema. La ley es clara y lo que dice es cierto. Hay que jugarse la ley fríamente. Y yo le invitaría a usted, amigo, ustedes son buenos periodistas, pero por favor sean imparciales. A usted lo veo que es antifujimorista, se le nota en la sangre. Cada vez que habla usted de Fujimori habla con odio. Tenga usted cuidado con eso. Mire usted una grabación en cuanto usted se comunica. Vea usted cómo se pone cuando habla de Fujimori. Buenos días. Ok, buenos días, muchas gracias. Yo he vivido la época de Fujimori. Yo no tengo odio por nadie, ¿eh? Por nadie. No, gracias a Dios eso me enseñaron desde chiquito mis padres. No hay que odiar. El odio es malo, es negativo. El odio te hace daño a ti, no le hace daño a la persona que odias. Yo no odio a nadie, pero cuando hablan de ciertos temas y ciertas etapas de nuestra historia, hay que ser claros, pues, porque si no nosotros como periodistas, ¿qué estaríamos? Mintiendo, falseando la historia, y eso no lo podemos hacer. Son las 12:01, señores, tenemos que irnos a un corte rápidamente, y al regresar voy a estar con dos candidatos para poder debatir sobre propuestas electorales, dos candidatos al Congreso de la República, don Renan Espinosa, que va por Perú Posible, y don Martín Belaunde, que va por Solidaridad Nacional. Ya regresamos con ellos inmediatamente después del corte. Es Radio Exitosa 95.5 de la FM.